Buenas tardes. Vamos a ocuparnos de un personaje y de una obra que podemos calificar como singulares, y a partir de esta obra pues hacer unas breves reflexiones respecto a unos aspectos que, en mi opinión, encajan dentro de la teoría de la literatura, incluso de la propia terminología literaria. Obra en la que yo soy un poco novicio, o sea, tuve conocimiento de ella precisamente aquí en la Fundación Gustavo Bueno, donde resulta que la tiene completa, los 54 volúmenes de la obra enciclopédica por una parte, por otra canónica de Mortimer Gierón Adler, un norteamericano con una biografía a sí mismo muy norteamericana. Es un personaje muy típico, ya que pertenece a lo que don Gustavo solía llamar la filosofía mundana por un lado, por otro lado tiene conexiones con el periodismo, con el mundo editorial, etcétera. En consecuencia, ya digo, mi primer contacto con la obra ambiciosa y muy extensa de Mortimer Gierón Adler sobre los grandes libros del mundo occidental tuvo lugar aquí, en la biblioteca de esta fundación, y gracias a una indicación de Gustavo Bueno Sánchez. En principio, esta colección de 54 volúmenes podía ser interpretada como una variante culta de los Räderdisches o como el resultado de una vasta especulación académica. Pues lo primero que se plantea en relación con ella es cómo calificarla y cómo clasificarla. ¿Es posible hablar a propósito de la obra de Adler de una enciclopedia, de una antología, de una biblioteca o de un canon? Aparentemente se trata de una biblioteca bien nutrida y seleccionada, por lo que también es una antología del pensamiento y de la literatura del mundo occidental. Este pensamiento y esta literatura son enciclopédicos, mas al hacer una selección de ellos se establece un canon. Y, en fin, la pregunta central: ¿hasta qué punto, al emplear estos términos, biblioteca, enciclopedia, antología y canon, nos estamos refiriendo a lo mismo? En principio, es una recopilación a la manera de los Digestum, como los Digesta Justiniani, que eran recopilaciones ordenadas de leyes, pero no sin modo alguno un Räderdisches a la manera de la popular revista norteamericana que ofrecía textos resumidos. La obra de Adler presenta los textos íntegros, aunque no siempre las obras en su integridad, es decir, entresaca de algunas obras los capítulos o las páginas que él considera pertinentes y no publica el resto, o bien publica en algunos casos, tratándose de obras que él considera más decisivas, de manera total. Es decir, que si procede, y procede con mucha frecuencia, para que la obra, ya de por sí muy amplia, no sea desmesurada, extrae estos trozos seleccionados, por lo que se trata de una antología de textos escogidos de carácter más o menos escolar, o bien elimina de obras incluidas en su casi totalidad los capítulos o trozos que considera prescindibles pues por diferentes razones, incluso la más poderosa es, digamos, su localismo. De este modo se construye una antología, incluyendo lo esencial y sacando lo accesorio. En consecuencia, la versión que da Adler del pensamiento y de la literatura de Occidente no es completa en un sentido literal, pero sí aproximada. Una vez más, puede decirse, en este caso refiriéndose a libros, que están todos los que son, y naturalmente muchos que son no están. Faltan algunos, enseguida que ya veremos cuáles, pero de hecho algunos de estos no son o no había motivo para que fueran recogidos. Por ejemplo,
se le criticó a Adler que no hubiera incluido una obra tan fundamental como el Corán, que tampoco aparezcan en su catálogo obras de mujeres o de autores negros, con lo que parecía contravenir los principios del multiculturalismo, el feminismo y el racismo al revés. Pero, digámoslo de manera clara, el Corán no pertenece al canon de Occidente, y los autores negros en Europa pues prácticamente no existen, bueno, en realidad no existen, sí en Estados Unidos. Y en cuanto a la presencia femenina, el periodo histórico que abarca Adler, en realidad pues son los 3.000 años de cultura occidental. Esta presencia femenina no ha sido espectacular. La colección de Adler en ningún modo es arbitraria. Tampoco obedece a motivos arqueológicos o históricos, sino presenta un claro propósito regenerativo, de regeneración, si no universal, cuando menos occidental. Estamos tan preocupados como cualquiera otro con el abismo con el que la civilización occidental parece haberse sumergido, confiesa Adler en los capítulos iniciales y explicativos de su obra. Abismo que empieza a abrirse en el siglo XVI con la Reforma o ruptura de la unidad religiosa occidental, y se continúa en el siglo XVIII con la expansión derivada de los grandes descubrimientos geográficos que conllevan el descubrimiento del otro y la extraña mala conciencia europea que esto produjo. Hasta entonces el otro era el extraño, pero a partir de entonces empieza a renunciar a la cultura propia en beneficio de la ajena. El cosmopolitismo y el mestizaje imperan en la cultura occidental o forman un añadido a esta cultura occidental a partir de la Ilustración. Antes de continuar, proceden unas palabras sobre el autor Mortimer Geron Adler, nacido en 1902 y muerto casi centenario en 2001. Se trata de un neoyorquino que comenzó como periodista, siguió estudios nocturnos en la Universidad de Columbia y a raíz de la lectura de la autobiografía de John Stuart Mill se interesó por la lectura de los clásicos y de las obras filosóficas. Si no había tenido la posibilidad de leer a Platón a los 5 años de edad, como aseguraba Stuart Mill que él había hecho, Adler procuró que sus conciudadanos leyeran a Platón cuando menos en algún momento de sus vidas. Hacia 1920 asistió a los cursos de George Edward Woodberry organizados en la Universidad de Columbia sobre los grandes libros. Ahí se encuentra el germen de sus grandes libros del mundo occidental. Al pasar Woodberry a la Universidad de Chicago, Mortimer Geron Adler le acompaña y en ese año de 1927 publica su primera obra titulada Dialéctica, en la que glosa las grandes ideas filosóficas y religiosas que se encuentran en la base del mundo occidental. Posteriormente publicó La educación superior en América, Lo que el hombre ha hecho del hombre, y en 1940 Cómo leer un libro, que es una obra de extraordinario éxito editorial con la que obtuvo prestigio, popularidad y sin duda dinero, porque en Estados Unidos, a diferencia de otros lugares, los libros dan además dinero. En 1944 publica un libro de actualidad, Cómo pensar la guerra y la paz. Hay que tener en cuenta que en ese año todavía se estaba combatiendo en los campos de Europa y en las aguas del Pacífico. Y dedica su ambiciosa empresa de sistematización de los grandes libros y las grandes ideas de la tradición occidental los 7 años siguientes. En consecuencia, la obra se publica en 1952 bajo el sello editorial de la Enciclopedia Británica, supervisada por la Universidad de Chicago. Nos limitaremos a esta primera edición, prescindiendo de posteriores adiciones y supresiones de la antología original.
Los grandes libros del mundo occidental contiene 443 obras encerradas en 51 volúmenes de una obra de 54 volúmenes. Los 3 primeros volúmenes son de carácter teórico y presentan las claves de la colección. El primer tomo, titulado La Gran Conversación, expone una ideología armonista que se propone la reconstrucción sistemática del mundo de la posguerra. Tras 6 años de barbarie, la vuelta a la cultura sobre el molde de la cultura occidental. Esta es la propuesta central y fundamental de Adler. Los tomos 2 y 3 sistematizan el contenido de los libros antologados bajo el rótulo de las grandes ideas, un sintópicon de los grandes libros del mundo occidental. Adler pretende que el sintópicon sea un instrumento para la educación liberal, y del mismo modo que hace una colección de obras en 51 volúmenes, estos 2 libros contienen una selección de 100 ideas capitales, entre las que figuran las de alma, amor, aristocracia, belleza, bien y mal, ciencia, ciudadano, democracia, educación, elementos, espacio, familia, física, hábito, hipótesis, historia, infinito, juicio, lenguaje, libertad, materia, mente, metafísica, mundo, naturaleza, opinión, pecado, principio, profecía, poesía, progreso, signo y símbolo, templanza, valor, voluntad, etcétera. Como pueden ver, pues es un popurrí de ideas, y así hasta 100, aunque en principio son ideas que él considera fundamentales y que realmente son fundamentales. Las ideas son el fundamento y el motor del escenario geográfico, histórico e intelectual que acota, y los autores, incluidos su confirmación, pues será difícil encontrar autores que no hayan barajado algunas o todas de esas ideas. En consecuencia, de ser una antología no se reduce a los aspectos descriptivos o historiográficos sin más. Como afirma Emil Ermatinger, un historiador de la literatura alemán, el autor de una obra colectiva de los años 30 muy importante, La filosofía de la literatura, que él prologa y en la que reúne textos de una serie de especialistas de su nación. La historiografía ha de ser algo más que una simple colección de materiales ordenada con la mayor precisión y la mayor habilidad posible. Una obra historiográfica que sea esta simple colección, reunión de materiales con un orden, naturalmente, porque en todo este tipo de obras hace falta que haya un orden, un sentido rector. Estas obras en realidad pues son libros de texto, son antologías más o menos didácticas o más o menos escolares. Adler cumple holgadamente este requisito. El sintópicon es algo más que una sucesión de textos ordenados según criterios cronológicos, pongamos por caso. En realidad el criterio cronológico es el más evidente. A los criterios geográficos, históricos, lingüísticos, de géneros literarios, de escuelas filosóficas, etcétera, se añade un criterio ideológico. De una parte, es el escaparate lo más variado posible de la cultura occidental. De otro, ese escaparate tiene una finalidad ideológica: superar el abismo en el que se ha sumido el Occidente y contribuir a una educación liberal. Los criterios de ordenamiento son variados. Como ya he apuntado, la base de él es un ordenamiento cronológico. Las obras van de la antigüedad clásica a prácticamente nuestros días. El volumen 4, primero de la antología de textos, está dedicado a Homero, y el 51 y el 54 a Freud. Entre Homero y Freud se resume la cultura occidental, cosa por una parte muy lógica, dado que
Esta obra se hace en el año 52 y entre la muerte de Freud, que fue, me parece que en 1938 y 1952, con el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, las aportaciones culturales tanto en Europa como en los Estados Unidos no fueron lo suficientemente reseñables como para tener cabida dentro de esta biblioteca. Cada volumen incluye a un solo autor, como estos dos que hemos citado, o a varios. Por ejemplo, el quinto acoge a Esquilo, Sófocles y Eurípides, es decir, a los tres trágicos griegos, y al comediógrafo Aristófanes. El 11 a Euclides, Arquímedes, Apolonio y Nicómaco. El 12 a Lucrecio, Epicteto y Marco Aurelio. El 16 a Ptolomeo, Copérnico y Kepler. El 38 a Montesquieu y Rousseau, etc. Y tan solo las obras de 4 de ellos se distribuyen en 2 volúmenes. Las de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Shakespeare y Edward Gibbon, el historiador inglés del siglo XVIII, autor de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, que es un clásico de la lengua inglesa, pero que fuera de Inglaterra pues es autor poco conocido. En realidad en España hay una temprana traducción de él debido a aquel pintoresco personaje que era Amor de Fuentes, que además es una traducción incompleta por una parte, pero escrita en una prosa deliciosa. Y posteriormente ha habido nuevas traducciones y en la actualidad pues se han hecho 2 ediciones, o sea, una en Alba Editorial de la edición inglesa resumida, y en la actualidad se ha publicado la obra completa, la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, que se inicia, según Gibbon, a partir de la muerte de Marco Aurelio y que concluye con la toma de Constantinopla por los turcos. En consecuencia de estos 4 autores, hay que pensar que al dedicarle sus 2 volúmenes a Aristóteles y a Santo Tomás como fundamentos de una filosofía de escuela y como fundamentos también de un racionalismo occidental, por una parte. Por otra parte está Shakespeare, o el poeta canónico por excelencia, y finalmente la figura más local de Edward Gibbon, que es el historiador moderno, por así decirlo, ya que Adler, como veremos luego, no olvida a historiadores clásicos, sobre todo a los 2 más importantes, al menos en mi opinión, que son Tucídides y Tácito. El nombre de Edward Gibbon nos conduce a algo que yo expreso como opinión propia, pero que bueno, que se puede justificar, y es el cierto localismo de la obra de Adler, ya que Gibbon es un escritor fundamentalmente inglés, mientras que los otros 3, Aristóteles, Santo Tomás y Shakespeare, son universales. Este camino, en esta ruta, en este modo de concebir la obra, es natural que la lengua con mayor presencia sea la inglesa. Los autores reunidos proceden de lo que se entiende por el occidente cristiano y occidental, la cuenca mediterránea y el oeste de Europa, más su prolongación americana, los Estados Unidos. No incluye en modo alguno las Américas españolas, las situadas al sur de Río Grande. En consecuencia, hemos de entender que esta selección, por una parte, marca lo que Adler entiende por Occidente, que son estos lugares que he dicho. Los países presentes son Grecia, Roma, Inglaterra y, desde luego, su prolongación, los Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España y Rusia, representada por 2 autores fundamentales, Tolstoy, que ocupa el volumen 51, y Dostoyevsky, el volumen 52.
Aunque aquí hay que tener en cuenta, en primer lugar, que en el siglo XIX, cuando escriben Tolstoy y Dostoyevsky, se discutía si Rusia era Europa o no era Europa, y los propios autores incluidos no se consideraban en exceso europeos. De hecho, Dostoyevsky tenía un especial recelo hacia Europa y hacia sus consecuencias, que eran el afrancesamiento, el nihilismo, el socialismo, el abandono del espíritu de la Santa Rusia. Y en este sentido se expresa en una de las novelas proféticas más grandes que se han escrito jamás, o yo diría incluso que la más grande, que es Los Poseídos, o por decirlo en su título ruso, Viesi, demonios. O sea, en español se suele traducir por los poseídos, y bueno, bien, es verdad que algunos de estos personajes parecen poseídos por el demonio, y Dostoyevsky hace incluso una declaración explícita al incluir como pórtico de la novela el célebre texto evangélico en el que Jesús saca a los demonios del cuerpo de un endemoniado, los introduce unos cerdos próximos a la ciudad de Gerasa, y estos cerdos, azuzados por los demonios, se lanzan por un barranco abajo. Por su parte, Tolstoy afirma en la parte final de Guerra y Paz que la gran novela rusa tenía poco que ver con la de Europa. De todos modos, tanto Dostoyevsky como Tolstoy son dos autores imprescindibles en el canon occidental, y probablemente dentro de este canon Guerra y Paz y Los hermanos Karamazov sean las novelas por antonomasia, junto con la obra de Balzac y de Dickens. Ahí sí que no hay discusión. Los autores recogidos representan todos los géneros. Hay poetas como Homero, Esquilo, Dante, Shakespeare, Milton, filósofos como Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Bacon, Descartes, Locke, Berkeley, Spinoza, Hume, Kant, Hegel, novelistas como Cervantes, Henry Fielding, Herman Melville, Dostoyevsky y Tolstoy, ya citados, científicos como Galileo, Newton y Darwin, economistas como Adam Smith y Marx, historiadores como Heródoto, Tucídides, Plutarco, Tácito y el ya mencionado Edward Gibbon, etc. Extrañamente se dedica un volumen a James Boswell, el biógrafo del Dr. Johnson, y no a Johnson, que es la gran figura literaria y crítica de la Inglaterra del siglo XVIII, con lo que parece concedérsele mayor importancia al biógrafo que al biografiado. La figura de Johnson, el hombre que fue un diccionario según Chesterton, es incontestable en Inglaterra, en tanto que James Boswell, siguiendo el criterio de Macaulay, era sencillamente tonto. No obstante, la vida de Johnson es uno de los pilares de la lengua inglesa, en tanto que la obra de Johnson se diluye en su variedad, que va desde el titánico diccionario, que compone él solo en un tiempo excepcionalmente corto de 5 años, los estudios sobre los poetas ingleses, la edición de Shakespeare, hasta una obra creativa en la que se cuentan una poesía muy de época, muy plumbea, y la novela filosófica. Una novela filosófica que anecdóticamente escribe en 2 o 3 noches para pagar los gastos del entierro de su madre. Boswell, en su biografía, recoge al Johnson oral, más vivaz e ingenioso que en buena parte de su obra escrita, y en consecuencia, en fin, aquí es el único caso en el que tenemos a una figura menor que se ha ocupado de una figura mayor, es decir, Boswell de Johnson. La compilación de textos muy diversos, filosóficos, científicos, narrativos, poéticos, etc., dota la obra de un carácter enciclopédico. Pero dada la selección previa, también es un canon. El canon o catálogo de autores nunca es una enciclopedia o encadenamiento de conocimientos, pero una enciclopedia puede contener o proponer un canon. Según Diderot,
El objetivo de una enciclopedia es reunir los conocimientos dispersos por la faz de la tierra, exponer su sistema general a los hombres con los que vivimos y transmitirlos a los hombres que vendrán después, a fin de que los trabajos de los pasados siglos no hayan sido inútiles para los siglos que los suceden, y que nuestros nietos, al convertirse en más instruidos, se conviertan también en más virtuosos y más felices, y de que no muramos sin haber contraído méritos para el género humano. Es decir, este prólogo a la enciclopedia tiene un carácter marcadamente ideológico y con una declaración de principios asimismo ideológica. Al hacer esta definición, a Diderot le inspiraba un propósito ideológico como a Adler un par de siglos más tarde, siendo ambos propósitos distintos pero no contradictorios. El de la enciclopedia era de conservación hacia el futuro, de preservación del pasado para legarlo al futuro, mientras que el del Synthopicon es de reconstrucción del presente teniendo en cuenta la grandeza del pasado. En cuanto al canon, no es necesariamente ideológico, se basa fundamentalmente en su calidad o en la perfección de su transmisión a lo largo de los siglos. Incluso es conveniente que la ideología esté excluida del canon. Atengámonos a la definición de uno de los autores que más se ocuparon del asunto en época reciente, el crítico norteamericano Harold Bloom. Originariamente, escribe Bloom, el canon significa la elección de libros por parte de nuestras instituciones de enseñanza y a pesar de las recientes ideas políticas del multiculturalismo, la auténtica cuestión del canon subsiste todavía. ¿Qué debe intentar leer el individuo que todavía desee leer en este momento de nuestra historia? Es decir, el canon son los libros que es necesario leer. No iba a decir imprescindible, pero bueno, realmente imprescindible no es, porque hay mucha gente que no leyó un libro en su vida y ahí siguen andando por el mundo, incluso a muchos de ellos les va bien y algunos incluso hasta ocupan altos cargos políticos. A esta definición de canon, condicionada por el momento actual, deben añadirse otras más intemporales o más ajustadas en la medida en la que el canon, para serlo, es el resultado de una acumulación de experiencias de siglos y milenios. La formación de un canon contribuye a afianzar una tradición, afirma el gran crítico Robert Curtius, y también algo no menos importante. Toda creación de cánones literarios tiene que llevar a cabo una selección de clásicos. En consecuencia, existe una diferencia sustancial entre la enciclopedia, que es una acumulación y clasificación, y el canon, que es selección y jerarquía. Según Boitani, es la secuencia histórica o literaria del imaginario consagrada por la tradición y las instituciones culturales, académicas y políticas. Bajo este aspecto, la enciclopedia puede ser interpretada como lo contrario del canon. Por su misma razón de ser, la enciclopedia lo acoge todo, desde lo insignificante hasta los acontecimientos científicos, históricos, etcétera, de mayor trascendencia. Por el contrario, la función del canon es excluyente. Solo se admite lo que está sólidamente reconocido, aunque la valoración se modifica según las épocas. Sin embargo, cuando hablamos de canon, inevitablemente resuena la Edad Media, en la que confluían la tradición literaria de las escuelas, la jurídica del Estado y la religiosa de la Iglesia, las disposiciones eclesiásticas o cánones y las jurídicas o leyes. A partir del siglo IV, el canon es eclesiástico y está relacionado con la literatura cristiana. Por eso, integran el canon poetas paganos fácilmente cristianizables como Virgilio, por su famosa égloga cuarta Apolión, en la que los comentaristas de la Edad Media veían un anuncio del nacimiento de Cristo. O bien se incluyen poetas cristianos de época pagana, como Aurelio Prudencio Clemente, que es un poeta canónico durante toda la Edad Media, o la sublimación del poeta cristiano Dante, sin tener en cuenta aspectos muy secundarios de la Divina Comedia, como que su infierno está plagado de papas, eclesiásticos y otras personas de orden.
Curiosamente, la Divina Comedia, en lugar de haber sido proscrita precisamente por todo lo que tiene de obra anticlerical, que lo es y mucho, fue muy bien acogida por la Iglesia desde el principio. En el siglo XVIII, David Runken traslada el concepto de canon a la filología, que es el terreno en el que hemos de movernos y en el que se mueve hoy día el canon. El origen del canon es religioso y se forma a partir de las recopilaciones y compilaciones que acaban formando la Biblia cristiana, que sigue en cuanto a la selección de los textos capitales el canon judío, que admite 3 partes principales en la Biblia: la ley, o lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los profetas, entre los que se incluyen también los libros históricos, es decir, los libros de Josué, Samuel, etcétera, y las escrituras que recogen textos sapienciales, poéticos, etcétera. O sea, lo que en el canon judío se llama escrituras, pues es lo que nosotros llamaríamos varia, ¿no? La varia. De hecho, la Biblia cristiana, o sea, llamando Biblia cristiana a la Biblia católica y a la Biblia de la Reforma, tienen la manga más ancha que la Biblia hebrea. Y curiosamente la católica aún tiene la manga más ancha que la Biblia protestante, en la medida en la que hay libros que no existen en la Biblia protestante, como por ejemplo los de los Macabeos, y que sin embargo sí están admitidos en el canon romano. Dentro del cristianismo, el canon misaes señala desde Gregorio Magno la parte central e invariable de la misa. En este sentido, el canon en el aspecto cultural es del mismo tipo. Hay una parte que es invariable y que es central. Entre esa parte invariable pues se cuentan pues las grandes figuras literarias, es decir, Homero, Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe y poco más. En cuanto a los cánones profanos que constituyen el sistema escolar de la Edad Media, varían según las épocas. El siglo IX solo admitía a poetas cristianos, como a Prudencio, una vez más, a Avito, Sedulio, etcétera, rechazando a los paganos, y un siglo después, en el siglo X, el canon es de predominio pagano, con la inclusión de Homero, Horacio, Persio, Juvenal, Terencio, Lucano y otros, y un solo escritor cristiano, el filósofo Boecio. Aquí, curiosamente, Aurelio Prudencio Clemente desaparece del canon, aunque vuelve a aparecer en el siglo XI, en el que se llega a una situación de compromiso, constituyendo el canon 9 autores canónicos paganos, entre los que se cuentan Catón, Lucano, Ovidio, Terencio, etcétera, y 9 cristianos, encabezados por San Agustín, San Jerónimo, Prudencio, etcétera. No menos significativos son los cánones particulares de algunos autores sobresalientes. Dante, en el canto cuarto del infierno, departe con los poetas que se encuentran en el primer círculo del infierno, que es lo que corresponde a lo que nosotros llamamos el limbo. En este círculo del infierno se encuentran aquellas personas de méritos muy sobresalientes, pero y además muy bondadosas, pero que no conocieron la revelación de Cristo y en consecuencia no pueden gozar, no pueden disfrutar de la presencia de Dios en el paraíso. Estos poetas, los poetas que ocupan este lugar del infierno, son 5: Homero, Horacio, Ovidio, Lucano y Virgilio, el cual todos ellos están sentados, menos Virgilio, que acompaña a Dante. Invitan a Dante a que se siente entre ellos, y en esto que me parece que es uno de los momentos, por una parte más deliciosos y por otra parte más vanidosos de la literatura universal, Dante no tiene ningún inconveniente en sentarse entre los grandes poetas canónicos y de partir entre ellos. Es decir, Dante se consideraba como un par de estos grandes poetas, y desde luego lo era dada la magnitud de su obra, de la que él mismo era consciente.
Pero poco más adelante, en el Nobile Castello, el restringido grupo se incrementa con personajes literarios como Electra, Héctor, Eneas, etc. Filósofos, entre los que naturalmente a la cabeza está Aristóteles, el maestro de los sabios, y a su alrededor giran como si fueran satélites Sócrates, Platón, Demócrito, de quien Dante dice que es el que piensa que el mundo es fruto de la casualidad, Diógenes, Anaxágoras, Tales, Empédocles, Heráclito y Zenón. Todos miran a Aristóteles y todos le tributan honores, escribe Dante. También hay en este canon de personajes que no pueden disfrutar de la divina presencia, compiladores, geómetras, comentaristas, oradores, científicos, poetas, es decir, que la lista es bastante larga, y entre ellas pues encontramos a Dioscórides, a Euclides, a Ptolomeo, a Hipócrates, a Marco Tulio Cicerón, a Lino, a Séneca y de manera extraña a Orfeo, y dos personajes que no pertenecen al mundo clásico ni al cristiano, Avicena y Averroes, por lo que tienen de aristotélicos, naturalmente. Y, en fin, hay también personajes históricos de la antigüedad clásica, como Lucrecia, Julia y Bruto, el que expulsó a Tarquino, ya que su descendiente, el asesino de Julio César, se encuentra también en la Divina Comedia, pero en el centro mismo del infierno, junto con Casio y Judas, recibiendo los tres las atenciones directas de Satanás por su condición de traidores. Casio y Bruto por haber asesinado a César y Judas por haber vendido a Jesús. Además de estos, y aquí hay algo verdaderamente sorprendente, aparece otro personaje exótico, que es Saladino, el cual se encuentra a punta Dante solo en un rincón. O sea, está fuera de ellos, pero sin embargo, no está en el grupo de los que rodean a Aristóteles, ni los que se sientan con los poetas, sino que está en un rincón, pero sin embargo está, a pesar de ser maometano. Más adelante, en el canto 22 del Purgatorio, vuelven a aparecer poetas como Eurípides, Simónides, Terencio, Plauto, Vario, Persio, etc. Poco más tarde, Chaucer establece su canon de autores clásicos y cristianos en la Casa de la Fama, en el que los autores están sobre columnas. De hierro, Homero y Geoffrey de Monmouth, el autor de la historia de los reyes de Bretaña. De cobre es la columna sobre la que se asienta Ovidio, de azufre la de Claudiano, porque escribió sobre el infierno, y de hierro claro estañado la de Virgilio. El judío Flavio Josefo se encuentra apartado del resto, como el árabe Saladino en la Divina Comedia. En Troilo y Cressida, Chaucer insinúa un canon poético, Homero, Virgilio, Estacio y Lucano. Y el marqués de Santillana, en su poema a la defunción de don Enrique de Villena, menciona a Homero, Ovidio, Horacio, Juvenal, Macrobio, Salustio, Terencio, Séneca y al Mantuano, es decir, a Virgilio, y entre los cristianos a Boecio, Dante, Petrarca, Alano, es decir, Alain de Lille, y Gaufredo o Galfred de Bisoff. Santillana, no lo olvidemos, en su carta Proemio escribe el primer texto que puede ser considerado como de preceptiva literaria en Europa, es decir, que Santillana es de los primeros poetas europeos que se preocupan por cuestiones de poética y también por cuestiones canónicas, es decir, de valoración de autores. En las literaturas modernas el canon varía. El clasicismo francés es el más escolástico, normativo y expansionista, y en realidad es el que más hemos oído hablar y el que más nos afecta. El neoclasicismo pues tuvo una influencia grande, sobre todo en las literaturas de origen latino, y en España no digamos, llena todo nuestro siglo XVIII, ya es un neoclasicismo, en fin, un poco pasado de rosca, ¿no? Porque el siglo XVII español es un siglo fundamentalmente barroco.
en contraposición con el neoclasicismo francés, que es una vuelta al clasicismo, que en cierto modo pues es una reacción contra el barroquismo. La expansión política francesa fue también una época de expansión literaria, y esto es uno de los motivos por los que el neoclasicismo se impone. Sin embargo, en Italia se reconoce a los grandes autores, aunque sin pretensiones canónicas, y estos grandes autores, los incontestables, por así decirlo, son Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto y Tasso, mientras en España no se individualiza a actores, sino a toda una época conocida como el Siglo de Oro, que va desde el nacimiento de Garcilaso de la Vega en 1503 a la muerte de Calderón de la Barca en 1681, mientras que en Inglaterra el canon se establece en torno a Shakespeare. En Alemania, el canon es el romanticismo contra el clasicismo, que según Goethe no podía darse más allá del Rin. Las legiones romanas siempre tuvieron mucha prevención a introducirse en el bosque germánico, y según Goethe el romanticismo es una reacción del bosque germánico contra la claridad latina. En las enumeraciones canónicas, algunos nombres y algunas obras, por encima de las modificaciones impuestas por los cambios de época, de circunstancias históricas, políticas, etcétera, se repiten invariablemente. Para Aristóteles, el canon era Homero, como en el aspecto religioso los 5 libros de Moisés constituían el canon bíblico. La bíblica y la tradición griega son el fundamento del pensamiento occidental. A esta base se agregan otras que la amplían y enriquecen. Adler prescinde de la Biblia en su canon por motivos de neutralidad religiosa, aunque sin embargo no prescinde de autores como San Agustín y Santo Tomás, que están en la definición teórica del cristianismo. Independientemente de esta ausencia llamativa, pero explicable y explicada, la selección de autores canónicos presentes es de una serie de figuras, una vez más incontestables, entre las que se cuentan los más importantes: Homero, que ocupa el tomo 5, Virgilio el tomo 13, Dante el 21, Shakespeare los tomos 26 y 27, Cervantes el 29, Goethe el 47 y Tolstoy el 51. Esto dentro de un canon generalmente aceptado en el plano literario. Otras selecciones son más incompletas o localistas. Por ejemplo, en la selección de filósofos faltan los presocráticos, y la galería de filósofos es de predominio inglés muy localizado. Figuran en ella Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Francis Bacon, Descartes, Spinoza, Pascal, Locke, Berkeley, Hume, Kant y Hegel. Si podemos considerar a William James como filósofo, también William James como una representación del pensamiento filosófico norteamericano. Sin embargo, en filosofía la alternancia de figuras mayores y menores se produce de manera más llamativa que en literatura, entre los que además figuran Chaucer, Rabelais, Sterne y Swift. También están presentes los tratadistas políticos como Maquiavelo y Hobbes, a quienes junta en el mismo volumen. A Hobbes no le considera bajo el aspecto de filósofo, sino de tratadista político, y considera que Leviatán es un tratado de política en un tratado de filosofía. Poetas filósofos o bien enciclopédicos como Lucrecio. En realidad el poema de Lucrecio es un poema enciclopédico, o sea, se da en llamar filosófico, pero en realidad de la naturaleza es una obra claramente enciclopédica, en la que habla de todo, desde incluidas pues las tormentas, los diferentes vientos, o sea, una especie de tratado de historia natural puesto en impecable verso latino. Otro autor que
está presente es una figura epigonal del pensamiento clásico como Marco Aurelio, y luego ya fundamentos del pensamiento cristiano como San Agustín, y otros autores, en fin, cuya clasificación puede ser variable como Montesquieu, Montaigne y Rousseau, a quienes más que considerar como filósofos considera como ensayistas, lo que probablemente sean. De hecho, Montaigne define el ensayo, que en realidad es un género anterior a Montaigne, pero él le da una definición literaria y Montesquieu y Rousseau, yo no sé lo que opinarán ustedes, pero bueno, en realidad no son, por así decirlo, unos filósofos académicos en la medida en la que pueda serlo otros incluidos aquí. Naturalmente, y ya como colofón, no se olvida de incluir a Stuart Mill, que en cierta medida es el remoto inspirador de la obra, ya que él mismo reconocía, como se ha dicho al principio, que la lectura de la autobiografía de Stuart Mill influyó mucho en los trabajos posteriores y en la orientación ideológica del señor Adler. ¿Son los autores y las obras reunidas en estos 51 tomos la acabada representación, el canon del pensamiento occidental? Bueno, yo pienso que no del todo, pues faltan otras obras y autores también representativos, como es inevitable en este tipo de empresas. Pero las incluidas componen una muestra irrebatible si se tiene en cuenta su carácter localista circunscrito a la lengua inglesa. En lengua alemana, francesa, italiana o española la selección sería distinta, pero no faltarían en ningún caso Platón, Aristóteles, Homero, Virgilio, Dante, Shakespeare, Cervantes, Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Goethe, sin olvidar, claro es, a los científicos Euclides, Arquímedes, Newton, Lavoisier, Darwin, etcétera. Naturalmente entre nosotros pues estarían presentes pues San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Calderón de la Barca, Lope de Vega, en fin, hasta el mismo don Benito Pérez Galdós, ¿no? O por ejemplo en un canon francés pues sería incuestionable la presencia de Víctor Hugo, que aquí no está. O, por ejemplo, en Alemania, donde, por ejemplo, curiosamente falta Nietzsche, ¿no? En la época de madurez de Adler, pues era ya un filósofo reconocido y con una gran influencia, sin embargo, no le incluye. Es pues un canon occidental, además de una enciclopedia por los muchos saberes que abarcan las obras recopiladas y en el fondo una biblioteca bien nutrida y bien seleccionada. Sin salir de esa biblioteca, el lector medio al que va dirigido puede hacerse una idea a través de ideas de la física, la historia y el pensamiento del mundo y el tiempo en el que está y vive. Esto es lo que da mayor interés a esta obra, una obra que tiene pues un cierto aspecto medieval en cuanto a la grandeza de la concepción arquitectónica y que se hace en nuestro tiempo gracias a digamos pues una empresa que no solamente es cultural y académica, sino que también tiene bastante de periodística y sobre todo de empresa editorial. Es una empresa como esta pues no se podría haber acometido si no es con un mundo editorial muy fuerte y muy bien establecido como es el mundo editorial anglosajón. En fin, bueno, esto era yo lo que más o menos quería decirles sobre esta obra de un gran interés, incluso yo me atrevería a calificar como apasionante. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Bueno, nada, felicitar a Ignacio Gracia por la exposición y el análisis que ha hecho de la obra de Adler, que efectivamente, sobre todo ha sido muy interesante la presentación de la obra como un canon, claro. Eso ha sido, yo creo que es sumamente interesante y que es un modo muy profundo de tratar de diagnosticar qué es esta obra, que realmente es muy difícil saberlo, ¿no? Sí, claro. Muy difícil saberlo. A mí lo que más me extraña, a ver lo que piensa él, lo que más me extraña siempre de la obra de Adler
es esta, porque no es fácil, yo por lo menos no entiendo bien cómo se puede presentar la justaposición, por así decirlo, de obras. Algunas de ellas que creo que las quitó alguna vez, por ejemplo, obras puramente matemáticas como las cuestiones de Apolonio, las curvas de Apolonio y demás, desde que esa se daba cuenta que no encajaban. Pero ¿y por qué Euclides? Es decir, que Euclides junto con, yo qué sé, pues con Aristóteles, pues no se entiende bien. Y no digamos después cuando sigue Galileo y Newton y demás, claro, porque sobre todo las obras científicas estrictamente tales. Entonces, ¿qué es lo que pretendía Adler al incluir como obras imprescindibles para Occidente? Que no digo que no lo sean, pero que no se ve la unidad. No, claro, eso no... No se ve la unidad ninguna. Es decir, porque quiero decir que entre las obras literarias pues hay más bien una unidad, incluso porque hay unas citas de unos a otros, hay una continuidad. El caso de la Divina Comedia, pues ahí están citados todos, se citan unos a otros, que es una de las características, yo creo, sobre todo de la filosofía. Yo creo que es la característica de la filosofía, del género literario filosofía. Yo creo que la característica del género literario filosofía es la cita constante de unos a otros, cosa que no ocurre en literatura. Bueno, por lo menos parcialmente, claro. En el Quijote sí se citan otras obras ampliamente, pero en otras no se citan. Claro, en filosofía siempre, cualquier filósofo siempre está hablando de los anteriores y citando textos. Es decir, es una cosa muy curiosa lo de no es observación mía, esto lo he leído hace muchísimos años. Me parece que un libro de Guigón, un filólogo sueco suizo que subraya esta característica de la filosofía, el mantenerse siempre en una tradición literaria dentro de su género, y esta tradición se rompe desde la filosofía. Sí, de la filosofía se cita a Euclides constantemente, se cita a Apolonio, pero viceversa no. Es decir, a un matemático no le interesa nada lo que diga Aristóteles, porque son cosas distintas de lo que diga Newton. A Newton no le interesa, Newton es distinto porque tenía un componente metafísico muy profundo, claro. Pero me refiero a Galileo, por ejemplo. Claro, Galileo, por razones externas, pues tiene la cuestión biográfica de su conflicto con la Iglesia, que ya da lugar a introducir allí, pero eso yo creo que es secundario, es accidental. Sobre todo cuando sabemos hoy que el conflicto de Galileo con la Iglesia no tuvo que ver, al parecer, con la cuestión del copernicanismo. Que a la Iglesia y al cardenal Bellarmino y demás le importaba un pimiento que el Sol diera vueltas alrededor de la Tierra o viceversa. No es asunto que les importaba a los católicos, a los que le condenaron. Sin embargo, sobre esto se ha hecho continuamente. Yo recuerdo siempre unas frases de Ortega, bueno, como otras tantas que se podían citar, pero me acuerdo ahora cuando dice Ortega con toda solemnidad que cuando le obligaron a jurar a Galileo, entonces el catolicismo adjuró de la ciencia, algo así, ¿verdad? Una cosa muy solemne y hueca por completo, porque además no era eso, al parecer se trataba de distraer la atención de los lectores del atomismo de Galileo, porque el atomismo sí que iba directamente en contra de la Eucaristía. Realmente. Cosa que no ocurría con el copernicanismo, que había sido aceptado ya, primero porque había sido puesto en marcha el moderno por Copérnico, claro que era un canónigo, había sido enseñado en Salamanca, en Europa, etcétera, y no tenía la menor... La Iglesia interpretaba perfectamente como género literario que la posición relativa del Sol y el otro, independientemente de la importancia que tenía, pero que no estaba vista entonces. Pero entonces la cuestión, yo insisto en este problema que yo veo. Adler escribe esto pues después de la guerra, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, sí. Después del cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, en donde más o menos seguramente pues se decantan ciertos estratos de nuestra cultura en general, y claro, aquí claramente se deja de lado al Islam en general, a los chinos, a los negros.
Claro, es que eso es una cuestión ya explícita en la propia obra, o sea, que por la eso obra es se que lo refiere dice él. al Occidente. Entonces, no, que lo dice él. Pero entonces, él dice que Occidente es Europa Occidental y Estados Unidos. Sí, claro, pero eso es una decisión geográfica, pues puramente geopolítica. Y totalmente sin justificar, es decir que porque bueno, la justificación existe en una medida en la que dentro de los los lugares en los que tiene lugar esta cultura occidental es donde producen esta cultura, quiero decir, es donde se produce... No, si yo no lo niego la cuestión del Occidente ni nada, pero que está un poco en la línea de Ortega y de la famosa conferencia de Husserl el año 38, cuando dice que Europa es Grecia. Sí, claro. Husserl dice una conferencia que tuvo una repercusión y pues que hoy día también es difícil de entender, ¿verdad? En vísperas de la guerra da Husserl una conferencia en Viena y entonces esto produce dentro de la clase, diríamos, entendida, ¿verdad? Pues produce una conmoción tremenda que dura hasta ahora. Entonces, y la tesis que defiende es esta, ¿qué es Europa? Entonces, en la época de los nazis, él mismo había sido, pues estaba en muy malas condiciones con los nazis, como bien sabido, tuvo que emigrar y demás. Entonces, Husserl da una conferencia donde dice que hoy suena realmente tan idealista y tan extraña, dice, Europa es la filosofía griega. Porque la filosofía griega es el fundamento de la ciencia. Bueno, es una cosa realmente increíble, ¿verdad? Las cosas que dice ahí Husserl, que luego se las han tragado sin el menor crítica. Yo alguna vez he pensado que la conmoción que produjo esta conferencia fue el ofrecer un modelo, un judío, como era Husserl, pues ofrecer un modelo frente a los cánones de los nazis, de algún modo. Y entonces ofrecer una versión de Europa que no era la de los arios, sino que era la de los griegos. Pero los griegos filósofos, no los griegos como dorios, ¿verdad? Como arios. Pero claro, esa tradición los nazis no la niegan. No, claro que no la niegan. Claro, o sea que no la niegan, pero no la niegan teóricamente, claro, porque porque germanizan a todos los demás. Sí, claro, natural. Es decir, para ellos Aristóteles era ario y Santo Tomás era un teutón, ¿verdad? Y quiere decir que hacía... Y los que no eran judíos. Entonces Spinoza queda fuera del canon, porque es judío. Natural. Es decir, que allí... El propio Husserl. Y Husserl también queda fuera del canon. Es decir, por eso sería muy importante, y yo pido yo a Ignacio que explique algo si lo tiene bien. Es decir, ¿cuál fue la influencia del libro de Adler? Es decir, ¿cómo fue recibido? Porque parece un libro como de la OTAN, ¿verdad? Parece un libro de ideología de la OTAN. ¿De la OTAN antes de la OTAN? Antes de la OTAN, sí. Era simplemente Occidente, ¿verdad? Frente al tercer mundo. Los fundamentos intelectuales de la OTAN. Sí, es un libro... El canon occidental yo creo que es canon norteamericano. Bueno, claro, Norteamérica... Sí, pero yo no de Europa, pero un americano que está yendo de Europa, unas concesiones que prácticamente es Europa... El resto de Europa quedó apartada. Sí, pero Europa prácticamente son la mitad de los volúmenes. Sí. Quiere decir que Europa no es América, porque además América está representada por un número muy escaso de escritores que son prácticamente discípulos o continuadores de los europeos. Esa tradición, o sea, que esa tradición europea, claro. No es el canon americano, por eso el libro es tan raro. No es canon norteamericano per se o en sí. No, yo creo que... incorpora selectivamente el canon. Sí, pero el problema es por qué incorpora el canon europeo y por qué... Claro. No tiene nada. Bueno, no tiene otro, pero no tiene otro porque lo está haciendo él. No tenía por qué tenerlo. No, pero claro, es que efectivamente el canon es europeo. El canon es un canon que está que tiene un fundamento que es la lengua inglesa, autores de lengua inglesa. O sea, por ejemplo, aquí pues del número de filósofos que cita, pues la mayoría son ingleses, o sea, Locke, Hume, Berkeley, etcétera, ¿no? Pero en inglés eran americanos. Pero por ejemplo, norteamericanos, lo que es autores a Herman Melville y a William James.
O sea, es que tampoco había más, ¿no? O sea, podía haber incluido... Ibáñez, que a su vez era un discípulo de Boone. Sí, naturalmente. Es decir, que está Europa por todos lados ahí. Podía haber incluido a Pero yo creo que también, que no es incompatible lo que estáis diciendo. Es decir, que tiene, yo creo que es lo que dice Remigio. Es decir, precisamente porque esta obra surge después de la Segunda Guerra Mundial, lo que significa es la voluntad imperial de los Estados Unidos del Norte de América de incorporar a su tradición y a la lengua inglesa todas las obras escritas en griego, en latín, en español, en francés, en alemán, que son recuperables desde la perspectiva de un canon occidental, convirtiéndose en los Estados Unidos en la cabeza de ese canon. Es un borrón y cuenta nueva. Es decir, incorporamos absolutamente toda la tradición clásica europea recuperable y somos los norteamericanos aquellos que la sistematizamos, que hacemos el sintopicón, que el proyecto de Adler era hacer una especie de suma dialéctica, y en este sentido Adler pues viene a ser un poco un continuador de la figura de Scott Brown, por ejemplo, con respecto al derecho internacional. El proyecto de Scott Brown en la década del 10 y del 20, porque era, bueno, cuando todavía Adler era un niño, sí, de traducir años, a la lengua inglesa todos los clásicos del derecho internacional en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en una voluntad financiada por la Enciclopedia Británica, sí, que ya no era británica, que ya era norteamericana, con lo cual ya los Estados Unidos de paso cortaban amarras con su metrópoli antigua. Es decir, ya Inglaterra estaba acabada, la guerra en Europa había destruido Europa y entonces Estados Unidos es quien se convierte en el sucesor de Occidente, del imperio, y lo sistematizan del imperio inglés, realmente, porque la guerra la habían ganado ellos. Y en ese sentido, seguramente, uno de los autores que fueron víctimas del filtro del canon fue Nietzsche. Sí, es decir, era imposible que Nietzsche se incorporase justo después de la posguerra mundial a un canon de obras occidentales. Nietzsche, que había sido pues corresponsable no por culpa suya, sino por culpa de que se habían seguido, pues de la asociación con los nazis, sí, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay una cuestión, o sea, la filosofía alemana prácticamente está fuera de este canon, o sea, es únicamente destina a Hegel y a Marx no como filósofo, sino como economista, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, falta Leibniz, o sea, no hay, o sea, que si hay una ausencia muy llamativa en esta obra, es efectivamente, en este sentido, es lo que dice Gustavo, ¿no? Es efectivamente hacer un poco tabla rasa con Alemania. Sí. O sea, no, sí, yo estoy completamente de acuerdo con el motivo o con la explicación política de la obra del imperialismo de Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que hay un problema aquí, que es una obra que yo no conozco y no conozco a nadie que la conozca, de este señor de Adler, que es la obra que escribe inmediatamente antes de esta que comentamos, que es la que se titula, a ver, lo tengo por aquí apuntado, la que escribe en el año 1944, que es una serie de... Sí, cómo pensar la guerra y la paz. Bien. Este es un libro que publica en 1944 y a partir de este libro se dedica a hacer la recopilación de los libros fundamentales del pensamiento occidental que publica en el año 52. O sea que, para eso habría que conocer este libro de 1944, pero de todos modos yo creo que la selección de obras, en realidad yo creo que es una especie de antología añadida a esa obra de cómo pensar la guerra y la paz. Sí, pero esta selección está antes de que Estados Unidos venciese la guerra. Claro, natural, y que los Estados Unidos... Pero que ya no es una obra para justificar a posteriori la victoria de Estados Unidos. En 1944 ya se había ya estaba decantado más o menos, por supuesto. Estaba el desembarco, pero faltaba todavía muchas cosas. Bueno, estaba no estaba resuelto, pero... no estaba Yalta, no estaba la Unión Soviética, seguía siendo el enigma, lo que iba a pasar allí. Ya, sí, pero que... No, historia... Quiero decir... Pero que en 1944 las cosas estaban mucho más claras que en 1941. Yo lo que estoy intentando, yo parto de que Adler era una persona inteligente, y la explicación que se da aquí es que era absolutamente imbécil.
Es decir, desde el punto de vista de una persona inteligente, para decirlo de algún modo, pues la selección esta no tiene ni pies ni cabeza. Por eso, porque se deja Laini, por ejemplo, sí. otro. Entonces, esto se atribuye a la ignorancia o a la falta de criterio, porque... O a mucho criterio. No, hombre, a un criterio ideológico, por supuesto, claro, pero tan burdo que es demasiado. Claro. Es una cosa tan absolutamente burda el criterio que es demasiado. Por eso que la explicación política, yo creo que implica el considerar que Adler era un idiota, prácticamente. No, hombre, eso... Pero totalmente un idiota. Bueno, y además lo es, ¿eh? Porque yo cosas que he leído sobre la democracia, bueno, por dónde agarrarlo. Era un enciclopedista... pues eso, era un enciclopedista de un hombre que casi autodidacta, aunque hubiera estado en Columbia y demás, que estaba... claro, los antecedentes de Adler, no sé esa selección de que la hace, es decir, ¿por qué Santo Tomás? Lo de Santo Tomás es realmente extraño, el hecho de que él se hizo católico al parecer, ¿no, Gustavo? Sí. Se hizo católico al final de su vida, porque su mujer había sido presbiteriana o evangelista, no sé qué. Aquí dice usted una cosa muy curiosa, que efectivamente que eso es una de los, digamos, de lo más chocante de la obra, que es que por motivo de neutralidad religiosa no incluye la Biblia, pero luego incluye a Santo Tomás. Claro, por eso sí. O sea que eso es una cuestión muy curiosa. De la misma... el libro para analizar realmente... No, y vamos a ver, primero hay... Yo lo que quiero decir es que la explicación, que me parece correcta la tuya, la explicación política de la obra, sí, pero eso no explica la obra, más que si Adler es un imbécil. Bueno, eso es lo que quiero decir. Vamos a ver, yo creo que la comparación que hizo Ignacio con selecciones del Reader's Digest tiene mucho que ver, y con una posición no filosófica y con un despiste de referencias notable que tiene en todo este grupo y que está viciado también del origen enciclopédico de la propia institución que publica la obra. Adler, en los libros que tú citaste al principio, se preocupa de cómo leer un libro, es decir, que es una perspectiva pedagogista, propedéutica, y entonces el resultado de lo que ellos logran, que no es solo él, que decir que él es el cabeza visible de un equipo muy amplio y de muchísimos colaboradores, que decir, Adler es la cabeza visible, es el ideólogo del asunto, pero que detrás tuvieron muchísimos recursos y mucha gente colaborando. Aquí, seguramente, yo creo que lo que se puede entender es en esa voluntad de sistematizar las ideas del sintopicón, la propia incapacidad doctrinal filosófica de ese grupo norteamericano de incorporar la tradición occidental, por mucho que lo pretendan, que creen que lo van a poder hacer traduciendo al inglés una antología de obras y creen que lo van a poder hacer sistematizando una serie de ideas de una forma sistemática con un criterio que él, por eso lo de Santo Tomás, él pretende emular en cierta medida la suma teológica, llamándolo suma dialéctica, etcétera, y luego con unos planteamientos de partida totalmente bobos e ingenuos, propios de un bibliotecario o de la lista, y luego la lista de ideas y el daño que ha hecho. La lista de ideas, sí, eso es curioso porque es una sucesión de tópicos, ¿no? Y luego el daño que ha hecho Adler a los norteamericanos, yo creo que ha sido durante décadas extirparles cualquier posibilidad de pensamiento abstracto filosófico que no sea ya un mero vademecum enciclopédico. En el sentido siguiente, la perspectiva que tienen, y yo creo que eso lo hemos visto en algunos ilustres norteamericanos con los que hemos tratado, es decir, que al tener a mano una sistematización de aparentemente las grandes ideas de Occidente, creen que ya controlan absolutamente los fundamentos últimos y los intrínculos últimos de todas las ideas, cuando lo único que tienen es unos referentes de unas citas sueltas más o menos inconesas y sin hilazón interna, pero que les da la apariencia de erudición. Y en este sentido, como esta obra se ha publicado en miles y miles de ejemplares, hay universidades norteamericanas de humanidades que todo su plan de estudios lo organizan en el estudio de esta obra. Claro. Y luego,
parece que teniendo ese instrumento a mano, mucha de la erudición que tienen los yanquis en este sentido viene de por aquí, que sí, que te coges cualquier idea, se parece muchísimo, el formato del tratamiento de las ideas es muy parecido a los diccionarios de ideas. No, y a los discursos, a los ¿cómo se llama? A los formularios o a los epígrafes de los sermones que tienen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen un librito que son epígrafes para sermones. Entonces tienes 100 y pico sermones con las citas que tienes que dar en cada sermón. Entonces, nada, sin saber nada de nada, te coges esas 10 citas, vas leyendo la Biblia y entonces serán salvos, no serán salvos, irán al lago de fuego, no irán al lago de fuego, y ya tienes, tienes para improvisar una conferencia de media hora sin ningún problema. Y además te da la referencia bíblica, y te da la referencia bíblica, que vayas a buscarlo allí. Y entonces mandas a tu Grey que vaya buscando rápidamente allí, y entonces, bueno, pues ese modelo de la erudición bíblica y de sermones de los testigos de Jehová es lo que pretende hacer esta obra referida a toda la tradición occidental, con unas pretensiones norteamericanas muy notables, y donde lo que Adler habla en ese libro de la guerra, en el 44, es armonismo, es un adelantado al pensamiento Alicia. Es decir, hablando se entiende la gente, si hubiéramos estudiado más no pasaría nada, y entonces por eso es la gran conversación. Una gran conversación que, porque no se ha leído, porque no se ha estudiado, es por la vía del pedagogismo alcanzar la paz mundial, el armonismo y el fin de la historia ya en inglés, incorporándolo todo con unas pretensiones imperiales pues curiosas e interesantes. Claro, es que esto además va dirigido y de una manera muy clara a un lector medio norteamericano, naturalmente, porque esto no vale para otros sitios, y es una cosa muy curiosa. Por ejemplo, eso se lo había hecho yo notar a Gustavo, que un caso muy curioso, que es se publica Guerra y Paz. Bueno, es un tomo, no es la novela entera, ni mucho menos, la novela es muchísimo más extensa, pero hay una cosa que es muy llamativa, que es que nada más empezar la novela, el primer capítulo es una conversación en francés, o sea, una larga conversación en francés, los personajes están hablando en francés. Bueno, no, pues Adler lo publica, o sea, y en todas partes se edita Guerra y Paz con el texto original de Tolstoy en francés. Bueno, no, pues aquí está traducido al inglés. O sea, eso para que no tenga dificultades el lector al que va dirigido. O sea, que están corroborando que va a ser idiota. No, naturalmente no. Lo que está corroborando es que es un canon exclusivamente para la lengua inglesa. O sea, que no hay vuelta loca. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecerle a mi antiguo compañero de facultad, Ignacio Gracia Noriega, pues su exposición. En ese sentido, vamos, me sumo a lo que ha dicho don Gustavo. Y bueno, por una razón. Nosotros ya teníamos pues noticia de esta obra, porque fue tratado este asunto el año pasado, y concretamente uno de entre nosotros, José Manuel, desarrolló pues varias entradas, concretamente, como ha dicho don Gustavo, la palabra para democracia, y también el término guerra en otros encuentros en Santo Domingo de la Calzada, ¿no? De manera que ya conocíamos de alguna manera, digamos, el estilo de este hombre, su pretendido escolástica, pero con un eclecticismo total, con una falta total de sistema, es decir, que ya sabíamos cómo respiraba este autor. Pero Ignacio lo que nos ha permitido, pues nos ha ofrecido una visión panorámica que es de agradecer, claro, porque ha vaciado todos los tomos, y los que no, a lo mejor hemos podido pues dedicarnos mucho tiempo a los 54 tomos pues claro, naturalmente esto es de agradecer, ¿no? Entonces a mí me gustaría ahora, y bueno, y aquí ya se ha dicho lo fundamental, tanto don Gustavo como Gustavo Bueno Sánchez, yo creo que nos han ofrecido, por así decirlo, una visión, aparte naturalmente de la panorámica general de Ignacio Gracia, ¿no? Y a mí me gustaría sencillamente abundar, precisamente para ver
pueden decir, las limitaciones de estas operaciones hechas por este grupo de pues, periodistas, filósofos, etcétera, americanos, entrar en un análisis de carácter gnoseológico, que ya estaba apuntando aquí. Bueno, antes de nada, abundar en la tesis de don Gustavo sobre el heliocentrismo, que el propio Copérnico le dedicó un libro al Papa Pablo III. Es decir, esto no lo podemos olvidar, ¿eh? Es decir, cuando toda la progresía indocta, pues que si a Galileo se le impidió desarrollar el heliocentrismo, pues hombre, sí, el de Revolutionibus Orbium Caelestium es una obra que escribe un canónigo de una catedral polaca, que se llama Copérnico, que se lo dedica al Papa Paulo III. Esto que se sepa bien, ¿no? Bueno, pero la cuestión que yo quiero plantear aquí es precisamente a propósito de las ideas de canon, el concepto canon, que nosotros, desde un punto de vista gnoseológico, lo que voy a hacer yo ahora es apuntar aquí un pequeño detalle de carácter gnoseológico, porque en lo relativo a la dimensión política, etcétera, pues yo creo que ya ha quedado suficientemente claro. Vamos a ver. En un principio, cuando Adler y su equipo nos hablan de cánones, a la vez quieren clasificar, y se trata de funtores diferentes, y no los armonizan. A mi juicio, confunden de manera completamente grosera lo que es un modelo de lo que es una clasificación, porque las clasificaciones hay varios tipos de ellas. Claro, yo aquí me estoy remitiendo a la gnoseología de don Gustavo, claro, naturalmente, ¿verdad? Y entonces, pues no es lo mismo una tipología, donde parece que este hombre pues habla de tipos de obras, que un desmembramiento, que una taxonomía, que una agrupación, que es lo que realmente hace. Va agrupando pero luego introduce la palabra canon, y la palabra canon nos remite a otro asunto, es decir, a otro modo gnoseológico, que es un modelo. Y entonces ahí está confundido completamente y uno no sabe si está clasificando o realmente pues lo que nos quiere hacer es ofrecer pues una idea canónica, pues yo qué sé, de la misma manera que habla un químico del gas perfecto, el canon del gas perfecto, el comportamiento, y entonces pues ahí está todo eso confundido, y entonces parece que quiere agrupar en función de un canon, pero no lo sabe hacer perfectamente, ¿no? Y en este sentido, pues nada, yo querría apuntar aquí que una posible lectura, a ver qué te parece a ti, de esta obra, pues sería precisamente incorporando no solamente criterios políticos de oportunismo, de pacifismo, todo esto que hemos insinuado aquí, bueno, de la defensa del occidente sublime, todo esto, ¿no? Todo esto, claro, contra la obra pues posiblemente de Spengler, La caída de Occidente, pues eso, el occidente sublime, yo eso lo veo por ahí también, ¿no? Que es absolutamente ideológico, pues incorporar no solamente el componente filosófico de que no hay un sistema, como ha apuntado Gustavo Bueno Sánchez, ¿no? Es decir, que ellos no tienen un sistema potente como para dar cuenta de toda esta diversidad, toda esta heterogeneidad, ¿verdad? Pero luego, desde un punto de vista gnoseológico, que la obra de Adler es absolutamente confusa, porque no tiene idea de lo que son funtores determinativos y funtores predicativos, así a grandes rasgos, vamos, en una palabra. Sí, bueno, es confusa en la medida en la que las enciclopedias son confusas. Quiero decir que las enciclopedias se rigen pues por un criterio que no es criterio. Quiero decir que el orden alfabético, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, la enciclopedia lo incluye todo. Por eso es por lo que yo planteo esta obra como una obra enciclopédica. Es una obra en la que cabe todo, se puede meter todo, siempre que eso tenga un prestigio. Y entonces ahí es donde entra la idea de canon. O sea, quiero decir que, aparte de que se puede unir, pues, cosas que malamente se unen, o se pueden dejar fuera autores de manera no justificada, todo lo que compone esta enciclopedia, sin embargo, tiene el suficiente prestigio como para que sea canónico. No sé si me explico.
O sea, eso es lo que dota a la obra de una unidad. O sea, aunque el prestigio, por una parte, pues sea un prestigio dentro de la lengua inglesa, dentro de la filosofía inglesa, naturalmente, como base, digamos, de un posible pensamiento norteamericano. O sea, el aspecto localista de esta obra yo creo que es lo que le da unidad, por lo menos una unidad ideológica. Es una ideología localista. O sea, hecha desde Norteamérica para un público norteamericano y para un público medio norteamericano. Ni siquiera un público suficientemente culto, ¿no? O sea, un poco es aquello como que es la envidia que le produce, que lo dice, ¿no? Que Stuart Mill hubiera leído a Platón a los 6 años y entonces pues él piensa que, hombre, que haría una gran obra si consiguiera que, bueno, que los norteamericanos leyeran alguna vez a Platón. O sea, que en el fondo ahí también... es que yo creo que hay muchísimos planteamientos, independientemente de una cuestión que apuntó Gustavo, que sí, claro, él es el rector de la obra, ¿no? El director de la obra, pero que la obra, vamos, intervinieron en ella muchísimos más, ¿no? Entonces, pues él por una parte tiene, hombre, un principio casi emocionante, ¿no? De pensamiento Alicia, ¿no? Eso de que quiere que todo el mundo lea y que todo el mundo sea bueno. Un poco como una jueza que escuché el otro día por televisión, una tal Margarita Torres, que decía que la culpa de todo lo que está pasando es del gobierno, porque el gobierno no da trabajo a los jóvenes y que si los jóvenes tuvieran trabajo no habría droga ni delincuencia juvenil, etcétera, ¿no? Digo yo, bueno, pues si esta señora piensa que las cosas esto es la solución, pobre, digo yo, ¿dónde vivirá? Robles, sí, ¿qué dije? Me parece que Torres, pero bueno. Ah, bueno, Robles, sí, Robles. No, pero que digo yo que esto pues es un poco, es eso de decir, no, es que la gente es mala porque es inculta, entonces vamos a darle ahí vamos a darle unos libros, que son libros muy prestigiosos, porque de lo que se trata, fundamentalmente, el criterio que seguía aquí es el del prestigio, es decir, el del canon. O sea, esto es un canon. Aquí, ¿quién va a decir que no a Homero? ¿Y quién va a decir que no a Aristóteles? ¿No? O sea, claro, entonces, eso es el fundamento. Bueno, sin embargo, Aristóteles, claro, que es lo que estamos siempre... No, sí, sí, bueno, el prestigio, de acuerdo, sí, pero el prestigio es una cosa que ya pide el principio. Porque quizá uno de los personajes más desprestigiados, pero totalmente desprestigiado y lo sigue siendo, pues a partir del siglo XV y XVI y actualmente prácticamente de todos los científicos. Yo recuerdo haber tenido una conversación hace muchos años con un catedrático de física de Salamanca que sostenía que Aristóteles era una especie de cretino, porque estaba diciendo que si la mula tenía 14 dientes, dice, coño, que se hubiera contado, ¿verdad? Bueno. Entonces, este individuo tenía esa idea de Aristóteles. Es decir, Aristóteles está totalmente desprestigiado completamente prácticamente por todos los científicos modernos, que sin embargo están incluidos en el canon de este. Además, incluido como tomos, ¿no? Pero literalmente, es que esto que digo no es simplemente, es que es así. Es que todavía basta leer a cualquier autor, sobre todo inglés, pero los alemanes es algo menos, pero los ingleses y los americanos, Aristóteles es una cosa, es la superstición, la metafísica, en fin, es el desprestigio absoluto que puede haber. Claro, sí, bueno, eso ¿no? yo leí. Y entonces este Aristóteles, y no digamos a Tomás, no digamos a Tomás, encima es una especie de fraile, sí, un Aristóteles. El prestigio de Santo Tomás es nulo en cierta, bueno, el tomismo es lo más desprestigiado que puede haber en muchos círculos actualmente existentes en Europa y en América. Sí, como cosa ya escolástica, atrasada. Es decir, que el prestigio es precisamente algo que viene de otros lados, pero que no reside en las obras de Aristóteles, porque Aristóteles está desprestigiado por muchos y sin embargo sus obras siguen. No, pero reside en el nombre. Que reside en el nombre. No, pero Aristóteles no se lee. Bueno, no se le lee. No sé qué se le va a leer, nada. Pero que no se le lee nada. Pero que no se le lee. Está el nombre, pues. Lo que importa es que está ahí. No, pero no como canon. Está más bien como contracanon. Histórica, si quiere. Es contracanon, que va Aristóteles, tal como lo ven estos científicos, sí. Que es todo, que no es uno aislado, que es una corriente generalizada completamente,
por decirlo así, entre la gente de ciencias, ¿verdad? Aristóteles está totalmente desprestigiado. Sí, claro, como aquel que decía Es más, que... se asombran, yo he visto muchas veces asombrarse algún físico, algún químico, matemático que me ha visto con algún libro de Aristóteles y dice, pero ¿cómo lees tú estas tonterías? Eso lo he oído varias veces. Digo, oye, que Aristóteles no es ninguna tontería. Sin embargo, la idea que tienen es esta, el desprestigio es total. Claro, sí. Es una cosa ya, una cosa acabada, es un contracanon, ¿verdad? Es aquello de que un estudiante de bachillerato sabe más física que Aristóteles, hombre, claro, pero claro. Naturalmente eso es mirar las cosas sin ninguna perspectiva. Hombre, claro, no, pues, esa es la cuestión. Sí, mi pregunta era en relación con la falta de sistematización dialéctica de todos los autores, de las diversas filosofías, de los autores que están integrados en el canon, ¿no? Si esto podía deberse pues a la tradición interna, a la propia filosofía anglosajona, que tiende a reducir las ideas al innatismo epistemológico de los sujetos y no a situarlas en un horizonte dialéctico externo a la propia subjetividad. Sí, puede ser, o sea, ahora bien, no, yo veo más bien la obra como una digamos acumulación de saberes, o sea, no creo que el planteamiento que hace usted sea el que se hizo Adler de ninguna manera, o sea, es más bien una acumulación de saberes con un apoyo editorial importante, y entonces eso, pues por una parte es proponer unas lecturas y por otra parte proponérselas a un tipo de lectores en las que van a calar. Yo creo que sí, o sea que luego la sistematización pues es un poco lo que yo decía, que es un poco pues el prestigio, o sea, el prestigio de nombre, aunque Aristóteles esté desprestigiado en determinados ámbitos, al ámbito al que se dirigía Adler no era precisamente el de un físico que puede poner en cuestión a Aristóteles, sino el que ve a Aristóteles como una representación de la ciencia antigua. O sea, entonces es una visión, digamos, panorámica y cronológica, o sea, de la cultura de una determinada parte del planeta, ¿no? O sea, y esos dos aspectos, el aspecto por una parte cronológico y por otra parte el geográfico, yo creo que son los que le dan unidad a la obra. O sea, luego esos 3 tomos en los que él intenta explicar una filosofía armonista y todas estas cuestiones, pues eso es una cuestión que en 1945 pues podía ser incluso oportuno, pero que hoy día no tiene absolutamente ningún sentido ni ninguna base teórica que la sostenga, ¿no? Sí, no, entonces recapitulando sobre el tema de la suma dialéctica y cuando se habla de que Adler es un escolástico, un semiescolástico, en el sentido de que cuando evita mencionar a ciertos autores para criticarlos o envolverlos, ¿no? ¿En qué sentido este señor, al ser escolástico, tendría en cuenta esta idea de que ser escolástico es pensar contra alguien y considerarlo y tenerlo en cuenta para poder criticarlo, ¿no? O sea, todos los escolásticos tienen esa idea de que se han mencionado aquí, ¿no? De que el método escolástico es tener en cuenta al adversario y a través de eso hacerle la crítica, ¿no? ¿En qué medida este señor, si es escolástico o no, o esa idea se tiene presente en todos los pensadores que pudieran aproximarse a un pensamiento escolástico, ¿no? Hombre, habría que definir antes lo que es el pensamiento escolástico, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte, yo, más que escolástico, calificaría a Adler de didáctico. O sea, la obra tiene un claro sentido didáctico, es un puro didactismo, es decir, esto es lo que hay que leer para ser culto, ¿no? O sea, no es... ¿No para criticar a la Unión Soviética, por ejemplo? Yo creo que eso no entraba dentro de del planteamiento base, porque en 1944, que es cuando se empieza a plantear la obra, pues las relaciones entre Unión Soviética y Estados Unidos eran aliados en la guerra, ¿no? O sea que prácticamente la Guerra Fría no empieza hasta 1947, cuando ya la obra iba muy avanzada. No, yo creo que no. Yo creo que este escolasticismo en realidad pues es un didactismo
bastante elemental, la medida en la que de lo que habla es de la necesidad de leer unos determinados libros para ser partícipe, para entrar, por utilizar un término así casi metafísico, de estar en comunión con Occidente, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que este hombre pretende. No, y seguramente que habría que distinguir que una cosa es ser escolástico y otra cosa es poner a Santo Tomás en un tomo. Ah, no, naturalmente, bueno, sí, pero yo creo que pone a Santo Tomás, yo creo que pone a Santo Tomás en un tomo de la misma manera que pone a Aristóteles o que pone a Shakespeare. O sea, ¿qué es lo más prestigioso? Pues esto es, es el prestigio. Yo creo que el prestigio ahí funciona mucho, o sea, por ejemplo. Totalmente, pero lo que se discute es el prestigio. Claro, no, naturalmente sí. Pero claro, o sea, por ejemplo, el prestigio y el prestigio dentro de la lengua inglesa, la inclusión de Edward Gibbon es un autor muy prestigioso dentro de la lengua inglesa, pero que fuera de la lengua inglesa. Y de cintas corrientes inglesas, ¿eh? Y de citas, claro, sí. Porque el descrédito de Aristóteles también afecta en lengua inglesa a todos los científicos, porque el después de Aristóteles no es casual, sino que es sistemático por parte de todos los que llaman de la ciencia moderna. Sí, sí. Es decir, las facultades de ciencias, para decirlo rápidamente. Es decir, la prueba es que basta leer una historia de la química o de la ingeniería americana y entonces allí Aristóteles no aparece por ningún lado. Es decir, no se cita, no existe, sencillamente. Es decir, no es que sea... Y están escritos en inglés. Es decir, la cosa es distinta. Lo del prestigio es un concepto sociológico, claro, que tiene sus fuentes que no tienen nada que ver con... Y cuando se separa el prestigio de sus fuentes sociológicas, pues yo creo que se corre el peligro de confundir ese prestigio con el prestigio que podemos darle por otras razones de fuente. Naturalmente, además el prestigio varía de una manera muy rápida, por así decirlo. ¿No? Sociológica completamente. Los prestigios de 1952 no son los mismos que los de 2012, evidentemente. Ahora, claro, hay que tener en cuenta que la obra esta se publica en 1952. ¿Qué le vamos a hacer? Y en un contexto político que no tiene nada que ver con absolutamente nada. Y una obra que se publica antes de las grandes revoluciones posteriores tecnológicas que no ponen en el libro lo fundamental. Claro, pero es que eso no, ni se avistaba, ¿no? O sea, pero que es una referencia necesaria para medir el alcance de la obra. Claro, sí. Es decir, por supuesto que no, precisamente por eso nuestra perspectiva ahora. Pues, es decir, ¿por qué no incluyo? Claro, no estaba escrito, me estoy acordando del El Señor de los Anillos. No, claro, sí, naturalmente. Claro, El Señor de los Anillos es un tipo de género literario... Sí estaba escrito, lo que pasa es que no lo conocía nadie, claro, no había traspasado... O bien el canon que siguen los programadores de televisión en el mundo. Claro, esos cánones de teatro, el canon que sigue los premios Pepe de Asturias de los jurados. A ver, ¿qué canon siguen allí? Bueno, decir, eso me parece a mí que... Pues por eso, ahí está, sin embargo... Eso es mucho más confuso que Adler, ¿no? Por el estilo, Por el estilo. Eso es, pues, este año tocó un premio Nobel chino, pues el año que viene, pues a lo mejor meten a uno del Alto Volga, ¿no? No, ahí sí que no hay, así que no hay canon. Ahí el canon es la moda y la moda realmente no es canónica. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues nada, entonces hasta lunes.